Ya está grabando. Entonces vamos a continuar para terminar este ejercicio. Entonces lo último que hicimos el día de ayer fue calcular la posición, la velocidad y la aceleración en el instante t igual a un segundo, ¿sí? Y también calculamos la velocidad máxima y la aceleración máximas de las partículas, ¿no? Utilizando aquí el argumento de que el coseno del ángulo o el seno del ángulo según correspondiera ahí la ecuación de movimiento, ya, bueno, más bien la ecuación de velocidad o la ecuación de aceleración, hicimos que el seno o el coseno adquirieran su máximo valor y así pudimos encontrar la máxima posición, la máxima velocidad, la máxima aceleración, ¿sí? Ahora, vamos a... Profe, ¿Sí? antes de continuar, en el inciso de, por ejemplo, ya ve que el seno y el ángulo al momento pues se convertían en uno. ¿Sí? Sí, eso siempre pasa. Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, pi sobre 5 o sobre 10, no sé, aunque ese número cambiara, siempre el seno con el ángulo siempre daría uno. Sí. De hecho, el máximo valor que pueden adquirir esas funciones, tanto seno como coseno, esas dos nada más, ¿sí? De las trigonométricas, es uno. Eh, por ejemplo, Era lo que veíamos en el GeoGebra, ¿verdad? exactamente, y digamos que tiene que ver con conocer el análisis del rango y el dominio de las funciones. Si la ecuación de movimiento trajera aquí una tangente, bueno, ahí sí va a cambiar mucho la historia, ¿no? O si la ecuación de movimiento fuera un polinomio, ahí también va a cambiar mucho la historia. La manera correcta de encontrar máximos y mínimos, y también la más sencilla de todas, es por medio de derivadas, pero bueno, me platicaron que esas técnicas o esos métodos no los vieron o no los alcanzaron a ver, son muy sencillos, pero bueno, eso supongo que ya lo verán con calma en la carrera. Y bueno, también como les decía ayer, el objetivo, si bien es ver que ustedes, o sea, que ustedes conozcan que los temas de cálculo o los métodos matemáticos de cálculo se aplican muy bien a la física, pues bueno, no, tampoco tenemos tiempo de ponernos a ver aquí como todos los detalles. Profe, una pregunta. ¿Sí? Si Ok. en vez de los valores máximos, bueno, de la aceleración y la velocidad, nos pidieran el valor mínimo, ¿Cuál es el te valor? podría decir que sería multiplicado por cero, Exactamente. ok, y nos quedaría en cero, ¿verdad? ¿Sí? Posición igual a cero, velocidad igual a cero, aceleración igual a cero. Ok, gracias, profe. De hecho, ahorita lo de máximos y mínimos les voy a enseñar otra manera de encontrarlo como más pragmática, ¿no? Pero bueno, para cada ecuación ahí pues sí, los métodos pueden ir variando, pero lo que es seno y coseno, que son las funciones que vamos a usar para describir movimiento oscilatorio y propagación de ondas, son las principales que se utilizan, no las únicas, pero sí las más empleadas. Bueno, estos métodos van a ser útiles para eso. Sale, no sé si hay alguna otra duda o comentario de... No, profe, por el momento no, gracias. Sale. Bueno, entonces vamos a encontrar el desplazamiento entre t igual a cero y t igual a uno. El desplazamiento es una diferencia de posiciones nada más, entonces es un cálculo bastante sencillo. Entonces otra vez les pido que tengan ahí a la mano su calculadora, que la tengan ahí programada en radianes. Entonces pues lo primero que voy a hacer es copiar esa ecuación de vuelta, ¿no? Entonces voy a tener x en función del tiempo tiene que ser igual a 4 coseno de pi por t más pi cuartos. Entonces, para encontrar el desplazamiento, vamos a necesitar hacer dos cuentitas. Vamos a necesitar evaluar x de 0, ¿sí? En 0 segundos, cuando ustedes lo estoy haciendo sin unidades. Y vamos a necesitar evaluar x en un segundo, que eso ya lo habíamos hecho. Entonces, aquí nada más para recordar,
y que vuelvan a checar así muy, muy rápidamente el uso de la calculadora. Aquí les digo cuánto les debe de quedar. Entonces sumamos pi más pi cuartos. A eso le sacamos coseno y eso lo multiplicamos por 4. ¿Sí? Entonces les debe de quedar este número por acá arriba, les debe quedar menos 2.82 82.8, y las unidades de este, el puro resultado son las que estamos poniendo, son los metros. Y luego para hacer el de acá, pues pi por 0 les va a dar un 0, entonces hay que sacar el coseno de pi cuartos. Eso les va a dar 0.7071 y lo multiplican por 4. Entonces aquí les va a quedar exactamente el mismo número, pero positivo. Entonces ya tenemos aquí la posición. Esta, no sé si estén de acuerdo, pero esta es la posición inicial, ¿no? O sea, porque ocurre antes, ocurre en el 0, y esta es la posición final porque ocurre tiempo después. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, entonces cambiaríamos la T por cada uno de los, bueno, Sí, por cada uno de los valores que te, ¿cómo se llama? Que te está pidiendo el programa. sí, profe, con los datos que te da el problema, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, para calcular el desplazamiento, esto de aquí, delta de x, le llamamos desplazamiento, ahí eso lo aprendieron en su curso de física 1. Y el desplazamiento siempre es la posición final menos la posición inicial. Entonces vean, es utilizar una ecuación que ya bastante viejita que conocíamos, ¿no? La posición inicial pues es esta, la posición final es esta de por acá, y entonces a este número hay que quitarle este número. Entonces ahí sean bien cuidadosos con los signos. Entonces el resultado final pues nomás es multiplicar por 2. Entonces el desplazamiento, la distancia que hace el péndulo a lo largo de un segundo es de 5.656 metros. Entonces vean, empezaron a Profe, salir los temas de mecánica. ¿Sí? ¿por qué se multiplica si allí es una operación de resta, no? No, pero no estoy... digo se multiplica por 2 porque pues es el mismo número. O sea, este de aquí Ok. va a hacer que se convierta exactamente en el número de acá. Por eso lo dije así, Ah, es pero una suma, ¿verdad? Es menos por menos más. así es. Ahí, ya lo entendí. Ok. ¿Sí? Entonces ahí cuando les pregunten los desplazamientos, por eso les digo, sean bien cuidadosos porque el signo ahí a veces les juega chueco, ¿no? Y se los o sea, y se los comento porque luego a mí también me pasa, luego yo a veces también cometo ese tipo de errores de que uno va muy rápido haciendo la cuenta e ignoras el cambio de signos que anda por ahí y andas poniendo una cosa que no es. Profe, Profe, y ya ve que nos... Vas, Dani. Y ahorita le gracias. pregunté. Esa diferencia se hace porque tenemos que encontrar el desplazamiento que se da entre, se podría decir que el tiempo cero y el tiempo de un segundo. Así es. Y, Ok. y aquí lo que me gustaría que recordaran, la fórmula de desplazamiento es esta, el puro cambio de posiciones. Profe, Sí, que la X final no sería menos 2.82 y la inicial sería positiva. fíjense, justamente eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí, la final sería esta y la inicial sería esta, ¿no? Entonces les quedaría más sencillo.
Pero mucho ojo aquí, el desplazamiento es como una magnitud absoluta, ¿sí? Es decir, el desplazamiento no es un vector, es un escalar. Entonces o sea, se acepta que des la distancia neta que recorrieron, ¿no? Entonces, aunque aquí tú pongas menos y menos, la manera final, la manera correcta de poner el resultado es decir que es un número positivo. Incluso velo de esta manera, cuando alguien hace una carrera o algo, oye, ¿cuánto te desplazaste? ¿Cuánta distancia recorriste en tu viaje, en tu carrera, en tu caminata, no sé, en tu ejercicio en bicicleta? Entonces, aunque tú puedas decir que de un punto a otro puede ser positivo o negativo, tú nada más te fijas en el valor absoluto, ¿sí? Entonces, lo que dices es correcto, o sea, aquí hay que meter estos números así, pero el desplazamiento, para que tenga sentido físico, siempre le tienes que asociar un número positivo. Digamos que hablar de un desplazamiento es como hablar de una altura, ¿no? Tú puedes poner tu eje, un punto de referencia en la azotea del edificio y por lo tanto en las ecuaciones la posición de la partícula cuando esté cayendo del edificio será negativa, pero cuando te pregunten la altura del edificio, pues si tú dices menos 10 metros, menos 20 metros, o sea, la persona que le contestes eso te va a voltear a ver así medio extraño. Ah, caray, ¿cómo? No sé si me explico, Carla. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que vean qué les están preguntando para que ustedes puedan siempre contestar de la manera más adecuada. Siempre que ya les quede el número final, ¿sí? Hay que revisar por ahí que todo como que vaya cuadrando, ¿no? Aquí como a manera de tip, para ser más adecuados, aquí hay que poner las barritas de valor absoluto para que no nos pase ese problema y digamos que la cuenta o sea, sea lógica, ¿no? Profe, Sí, dime. entonces se podría decir que, bueno, el final porque está en uno y el inicial termina, no, al revés. A ver, déjeme vuelvo a acomodar mis ideas. El final es en donde, pues, es el cambio, ¿verdad? Que sería el de uno. Ajá, que era, mira, si quieres para que lo pueda seguir, porque Ajá. luego aquí fue donde yo lo cambié porque todavía no me despierto, porque no puse atención. Entonces, el azul es este. Sí, o sea, el final siempre es el primer punto que tú calculas en la diferencia. Y el inicial siempre es el punto que quitas o la segunda parte, ¿no? Entonces, Ok, este de aquí es el de acá y este de por acá es el de acá. Y este menos, fíjate que no lo cambié de ok, color porque profe, es como por ejemplo el de la operación. exactamente es el de la operación. Ok, esto es como, bueno, lo que veíamos en caída libre, ¿no? Así es, que luego a lo Que cuando mejor... dejabas de caer los objetos el final y el... Ajá, Sí, sí, es justamente el ejemplo. Que luego te pedían calcular la altura de un edificio, usabas la ecuación y el resultado de la altura te daba un número negativo. Pero bueno, o sea, tú ese número lo reinterpretabas, ¿no? Para dar una respuesta adecuada. ok, profe. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta de esta del desplazamiento? Bueno, vamos a lo último. ¿Sí? Entonces, regresemos para acá. Creo que ya no nos preguntó otra cosa. Aquí está el desplazamiento. La fase del movimiento en 2 segundos. De hecho, a mí me gustaría más bien reinterpretar esto para que les quede claro. Entonces, lo que deberíamos de calcular aquí es el desfase. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el desfase? Necesitamos por ahí encontrar una distancia. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer el problema gráficamente. De hecho, todo esto que ustedes estaban viendo por aquí,
lo pudimos haber elaborado, bueno, más bien lo pudimos haber resuelto de una forma un poquito más interesante con una gráfica. Entonces voy abriendo aquí GeoGebra. Y voy a escribir esa ecuación de movimiento, digamos, para que nos dé un poquito más de, o sea, para que podamos digerir un poquito más el problema. Entonces, acuérdense, aquí GeoGebra, como no le gusta cambiarle el nombre a los ejes, o al menos yo no sé hacerlo, ¿sí? Supongo que en algún lapso libre que tenga me pondré a jugar con eso. A ver, lo voy a intentar una vez más, porque según yo una vez lo había escrito así y me había funcionado. Entonces aquí es pi por tiempo, y luego va más, otra vez pi, entre 4. Nada, no me deja cambiarlo. Bueno, vamos a ponerlo con la y y con la x. Entonces y, x, ya con esto me debería dejar. Ahí está. Entonces ahí está la gráfica del movimiento, más o menos. Entonces, el desfase de la gráfica, ¿sí? O sea, qué tanto se... digamos que ese tipo de inciso se puede interpretar de muchas maneras. El problema, así como venía escrito, ese problema yo no me lo inventé, lo saqué, se me hizo muy interesante. Pero bueno, ya el último inciso, ahí tiene como un problemita de redacción. Entonces, transcurra o no transcurra el tiempo, la fase es lo que hace que cambie la función coseno. O sea, les recuerdo, la función coseno tiene que estar aquí en medio, centrada. Entonces la fase sigue siendo este número, sigue siendo pi sobre 4, ¿sí? Y se puede entender como una especie de, eh, pues, pues de tiempo, ¿no? O digamos el desfase, lo que hace que esta gráfica, en lugar de estar centrada aquí en lugar de estar aquí centrada en el cero, se encuentre un poquito recorrida hacia la izquierda. Entonces el último inciso, que es el inciso F, lo pudiéramos interpretar de la siguiente manera. Entonces, nada más, este es el E. Entonces, para el inciso F, digamos que se puede interpretar como identificar la fase. Entonces, la fase pues es esta. Y podemos aquí ponerlo como, ay, perdón, como D, pues es igual a esta cantidad. Entonces, si les piden identificar la fase simplemente de esta oscilación, y más adelante veremos que se trata de una onda, pues bueno, nada más es decir cuánto identificar la fase. Entonces, nada más se trata de eso. Ahora, si nos pidieran calcular cuánto se desfasa, es decir, cuánto se mueve a partir de ahí, ¿sí? O cuál es la distancia en la cual logra esa especie de desfase, en la gráfica se va a hacer referencia a que busquemos 2 segundos, ¿sí? Entonces, en 2 segundos la onda vale esto. Vale esto de por acá. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto la tengo que recorrer de aquí para acá? ¿Sí? O sea, ¿cuánto la tendría yo que regresar
para volver a tener esta posición original. ¿Sí? Y de hecho la respuesta en la gráfica es, ¿cómo se llama? Es bastante sencilla. No sé si me estoy explicando. Profe, ¿cree que pueda volver a explicar este inciso? Me revolví un poquito. La primera parte quedó clara, ¿o no? Identificar la fase. No, profe, me confundí. Fíjate, cuando les pidan saber la fase de la onda, la fase es una constante que está aquí adentro de la ecuación, que es este número. ¿Sí estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, si lo comparamos como con la ecuación de partida, que es esta, pues bueno, tú vas a identificar que delta es igual a pi sobre 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, si te piden que calcules la fase de la onda, por eso aquí lo vuelvo a redactar, identificar la fase, pues bueno, es darte cuenta que esta cantidad de aquí pues es la fase y es igual a pi sobre 4. Ah, entonces es relacionada que en la ecuación delta es la fase del movimiento. Así es, Ok. sale. Ahora, ¿cuánto se desfasa? O sea, ¿cuánto la función coseno, ya cuando transcurrieron, aquí lo vamos a poner a los 2 segundos, o sea, ¿cuánto se desfasa a los 2 segundos? Pues lo que nosotros necesitamos como una referencia para comparar ese desfase, digamos, lo puedes entender como esa especie de tiempo, ¿sí? Que en la gráfica tú lo vas a ver como una especie de distancia. Lo que hay que hacer es graficar esta sin desfase, para entender un poquito mejor la idea. Entonces voy a copiar esta, aquí, y le voy a quitar la fase. Voy a hacer que su fase sea igual a 0. ¿Sí? Entonces la roja es la original. Digamos, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces vamos Sí, a profe. comparar. Aquí buscas 2 segundos. Si ves que aquí estamos en el 2 Ajá, y que te va a dar aproximadamente un 3. ajá. Sale, entonces, ¿cuál es la distancia de desfase de aquí a la roja? Del 3 a la roja. No, fíjate, estamos sobre la línea x Ajá, igual a en 2. y igual a 3, que es esta. Entonces, nada más es para que veas la referencia. El 2, ahí coincide, ¿no? Aquí tenemos el 2 más o menos. Sí. Entonces, ¿cuál es la distancia en tiempo de aquí a la original, que es esta? Serían Como un segundo, del 2 a la... punto 75, algo así. ¿No? Exactamente, esa es la cuenta que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que ver, ese es el desfase, o eso es lo que cambia ¿cómo se dice? Lo que cambia a los 2 segundos. Porque fíjense, siempre es la misma gráfica, nada más la gráfica se va adelantando, se va atrasando. Y como la gráfica es periódica y se repite, pues bueno, uno puede encontrar precisamente eso que le llamamos el desfase. ¿Sí? Ahorita les explico para qué les pudiera servir encontrar un desfase. Pero bueno, entonces aquí recuperando la información, vamos al 2, que es este punto, vamos a restarle el valor más o menos a esta altura. ¿Sí? Entonces, si vamos aquí bajando esta, como punto 3. No, de hecho queda exactamente en la mitad, punto 25. Ok. ¿Sí? Entonces a 2 le quitas punto 25. ¿Cuánto les da? El 1.75. 1.75. Entonces el desfase, la respuesta sería, es de 1.75 radianes.
Y bueno, esta es nuestra respuesta. Entonces las respuestas creo que las andamos poniendo ayer de morado. Entonces esta fue la respuesta de aquí, esta es la respuesta de acá. ¿Sí? Ahora, este lo sacamos de la gráfica. ¿Cómo lo pudimos haber sacado con estos números? Debimos de haber calculado ahí los cosenos inversos. Entonces, para no gastarnos toda la clase en, digamos, hacer una cuenta que ustedes ya saben cómo se hace, tuvimos que haber hecho lo siguiente. Entonces, evaluamos a la función en 0, que de hecho ya la tenemos, es esta. ¿Sí? Y vamos a encontrar ese valor. Ah, no, espérenme, no es cierto, les estoy echando mentiras. Vamos a agarrar esta función y aquí, a ver cómo se los puedo explicar para que le cachen y no revolverlos. Cómo sacar este numerito con el de acá. Primero evaluamos cómo se llama la función en... Ya sé cómo explicarles cómo lo saquen. Van a evaluar la función en 2, ¿sí? Para que vean más o menos el valor que sacan. Bueno, no más o menos, el valor exacto. Entonces vamos a evaluar ese en 2. ¿Sí? Entonces les va a quedar... Si evalúan esta en 2 segundos, les va a quedar 2.821. Otra vez ese número, ¿no? Y ese número se repite muchas veces porque, pues bueno, la función es periódica. Entonces van a encontrar este valor de x. No le voy a poner unidades. Y después este valor de x, ¿sí? Lo van a tomar en la ecuación original. Lo van a meter aquí. ¿Sí? Y ahora lo que tienen que encontrar es el tiempo. Y este tiempo pues les debe dar aproximadamente ese número, 1.75. ¿Cómo encuentran ese tiempo? Pues hay que despejar ¿cómo se llama? Hay que despejar esta ecuación. Entonces 4 pasa dividiendo, coseno pasa como coseno inverso. Y después pasan restando pi cuartos y pasan dividiendo otra vez pi. Entonces es como encontrar el valor de la función inversa. Entonces hacerlo de esta manera, pues, o sea, vean que es como una cuenta más latosa, más complicada. Y con la gráfica es bastante sencillo porque solo tienen que ir a medir el desfase. Profe, ¿podría poner poquito las gráficas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, a mí se me hizo más sencillo cuando ya puso las dos gráficas en el que en una le tenemos que poner como la fase como 0, ¿verdad? Y en la otra, pues el número que nos da en el problema. Ajá, y ya nada más comparas. Ok. Gracias, profe. ¿Qué distancia recorre? Para encontrar ese mismo número, sin necesidad de hacer una gráfica, pues hay que hacer esto. Ok, y ahí ya nada más despejaríamos El tiempo. Ok. Gracias, profe. Sale. Entonces, para terminar la clase, voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta ecuación ahorita, la ecuación de referencia, y voy a poner las ecuaciones de movimiento que obtuvimos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, ahí disculpen que queden como todas con Y y con X, pero bueno. No sé si estén de acuerdo, pero la ecuación de la velocidad, ahí haciendo un poquito de memoria, era menos 4pi. Si escribo alguno de los valores mal me dicen. Seno. ¿Quiere que se la dicte, profe? Pues más o menos me acuerdo, no, nada más hay que agregarle un 4pi y un 4pi cuadrada, ¿no? Y cambiar seno coseno. Entonces la ecuación de velocidad tiene que ser esa, ¿no?
Sí, profe. Y la de la aceleración es menos 4pi cuadrada coseno del ángulo. Entonces 4pi cuadrada coseno. Y aquí hay que repetir esto, ¿no? Ujú. Entonces se podría decir, profe, que obteniendo las ecuaciones de las velocidades, la aceleración, se puede como ya más fácil resolver el problema, ¿verdad? Porque fue lo que casi ocupamos para todo. Así es. Nada más que 4. No, no me gusta. Esto es lo que no me gusta del GeoGebra. Como. Ah, caray, ¿por qué se brincó para allá? Ay, no. A ver. Menos 4. Supongo que en próximas clases empezaré a usar otro editor que sea como más. Menos latos. Entonces ahí está. Entonces ahí están las tres gráficas. ¿Sí? Entonces, digamos que nada más como para reforzar lo que vimos ayer. ¿Cuál es el valor máximo de la gráfica roja? 12.56, ¿no? O sea, si lo alcanzan a ver aquí en la Sí, pantalla. sí, profe. Sí. 2 metros por Ujú. Entonces, aquí les van apareciendo los tiempos donde ocurre la velocidad máxima. ¿Sí? Ocurre a los 7.25 segundos, a los 5.25 segundos, a los 3.25 segundos, a los 1.25 segundos. Y ya lo único que tienen ustedes que ir haciendo aquí en la gráfica, si quieren saber cuál es la velocidad en un preciso instante, por ejemplo en un segundo, aquí pueden ir encontrando las velocidades y pueden ir encontrando las aceleraciones. Las aceleraciones, acuérdense que el valor máximo que calculamos ayer era 39.47. Ajá. Entonces, graficando estas tres cosas, por ejemplo, vamos a dejar a la pura velocidad. A esta gráfica tú le puedes preguntar la velocidad. O sea, ¿cuál es la velocidad, por ejemplo, a los 4 segundos? A los 4 segundos la velocidad es negativa. Y es más o menos, hay como menos 5 metros por segundo. Entonces, si ustedes grafican estas, pues ya en la gráfica ustedes pueden ir revisando con detalle cuáles son los valores. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Igual, si quieren preguntar por la posición, ahí está. Si quieren preguntar por la fuerza, ahí está. Entonces, lo último que quiero que alcancen a ver, nada más que bueno, aquí en la gráfica como que le tengo que cambiar la escala para que se vea más fácil. Dense cuenta que cuando tenemos una posición máxima, que es la gráfica verde, si vamos y revisamos la velocidad, la posición máxima, o sea, cuando la partícula está en alguno de los extremos, la velocidad es cero. ¿Sí? Y por ejemplo, en el tema de derivadas, si yo les preguntara cuál es el ángulo que tiene la función cuando está aquí en el máximo, ¿cuál es su pendiente en este punto? 0. Cero. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la velocidad? 0. Cero. Y pasa, y pasa justamente lo contrario. Cuando tenemos la máxima posición, también vamos a tener la máxima fuerza aplicando. ¿Por qué? Porque llega hasta la parte de arriba. Entonces, se van a dar cuenta por aquí que los máximos y mínimos de la verde y de la roja, perdón, de la verde y del azul van a coincidir y los máximos y mínimos de la roja van a estar como intercambiados. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con el mismo aparato de las derivadas. Y por eso una se hace seno y se hace la otra coseno. O sea, la derivada del coseno es seno, la derivada del seno es coseno. Entonces vean cómo de la gráfica se puede sacar e inferir un montonal de información. Profe, ¿cree que pueda poner rápido las ecuaciones para anotar la última? Sí.
Por favor. Y pues bueno, muchachos, eso es todo. Entonces ya el día martes les voy a andar publicando su tarea individual. La tarea individual va a estar basada en este ejercicio. Ok, profe. Ok, profe. Entonces, de su tarea individual, que va a ser su examen intermedio, va a ser como quien dice su examen para llevar, bueno, va a ser una de las partes. No les voy a preguntar todo, yo creo que les voy a preguntar unas 4 cosas. ¿Sí? 4 o 3 cosas les voy a preguntar de aquí. Y pues bueno, la amplitud, la velocidad angular y la fase van a ser diferentes pues para cada uno de ustedes. Y la idea va a ser que repliquen este ejercicio. Ok, profe. Ok, profe, está muy bien. ¿Sale? Entonces, hasta ahí dejo la clase.